¿Están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. El día de hoy estaremos estudiando la segunda parte del tema Las Bienaventuranzas de Jesucristo, que estoy seguro que será de mucha bendición para todos nosotros. Te invito a que hagamos una oración. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el privilegio tan grande que nos concedes de abrir este libro maravilloso que es la Biblia y poder aprender de él aplicaciones para nuestras vidas. Bendice a cada persona, Señor, que está escuchando esta conferencia e ilumina nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, en donde el Señor Jesucristo pronuncia estas 8 bienaventuranzas extraordinarias, y quienes comprendan el significado de estas bienaventuranzas y las apliquen a sus vidas, seguramente serán bendecidos por Dios. Dice así Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la ocasión pasada estuvimos revisando las primeras 3 bienaventuranzas. La primera bienaventuranza del versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto se refiere a aquellos creyentes que se humillan delante del Señor, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y dependen todos los días del Señor. La segunda bienaventuranza que ya estudiamos, Mateo 5:4, dice así: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta bienaventuranza es muy interesante porque se refiere a aquellos cristianos que lloran de dolor moral, que lloran por sus propios pecados, que lloran por un arrepentimiento genuino que el Espíritu Santo ha traído a sus corazones. También se refiere a aquellos creyentes que lloran por el pecado de los demás, porque les duele ver el pecado de su nación, el pecado de su familia, e interceden delante del Señor pidiendo que los alcance. También se refiere a aquellos que lloran no solamente de arrepentimiento o de dolor del pecado por los demás, sino que también es un llanto de alegría, es un llanto de gozo al leer la palabra de Dios y comprender las promesas tan grandes que tiene la Biblia para nosotros. La tercera bienaventuranza que estudiamos ya se encuentra en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vimos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, es algo que solamente Él puede producir en nosotros para tener un control, un dominio propio cuando recibimos una ofensa, cuando alguien nos traiciona, tenemos el dominio propio suficiente para soportar, para resistir, para perdonar la ofensa, pasarla por alto,
y glorificar de esta manera a el Señor. Y la promesa para los mansos es que ellos heredarán la tierra cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo a gobernar. Ahora vamos a estudiar las siguientes bienaventuranzas, así que ten tu Biblia en la mano, un cuaderno de apuntes, porque vamos a aprender muchísimo de estas siguientes bienaventuranzas. La cuarta bienaventuranza está en Mateo 5, versículo 6, y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Debemos comprender en primer lugar el significado de la palabra justicia para entender lo que significa esta bienaventuranza. La palabra justicia proviene del griego dikaiosune, y en el sentido amplio de esta palabra significa o describe el estado de una persona, cómo debe ser esa persona delante de Dios, cómo debe ser un ser humano delante de Dios, justo, aceptable delante de Dios. La palabra dikaiosune describe entonces a una persona que puede lograr un estado aceptable delante de Dios, que sale aprobado delante de Dios. Desde luego, nosotros sabemos que solamente por medio de los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y al depositar nuestra fe y confianza en Él con un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, es que podemos ser aceptables delante de Él. Ningún ser humano, por muy buenas obras que tenga, por mucha excelencia moral que haya manifestado en su vida, puede ser aceptable delante de Dios, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora bien, cuando venimos delante de Dios con un corazón humillado y arrepentido, somos presentados justos delante de Dios por nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado? El Señor Jesucristo. Primera de Juan 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, solamente podemos ser presentados justos delante de Dios por medio de los méritos del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a tratar de explicar esta bienaventuranza después de haber dado esta explicación. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es una persona que tiene hambre y sed de justicia? De acuerdo a la explicación que hemos dado anteriormente, es alguien que tiene un profundo deseo de alimentarse de Dios. Es alguien que desea alimento espiritual para su alma, que solamente lo puede encontrar en Dios. De la misma forma que después de unas horas o de 2-3 días de no haber comido, el cuerpo nos pide alimento y sentimos una tremenda hambre físicamente o sed físicamente, una persona que tiene hambre y sed de justicia es alguien que desea a Dios, que desea ser alimentado por Dios constantemente. Esta hambre que sentimos de Dios los creyentes jamás podrá ser saciada a no ser que exista un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, que vengamos delante de Dios todos los días con un corazón limpio y deseemos el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Esta hambre y sed de justicia se describe muy bien en el Salmo 42, versículo 1 y 2. Vamos a leer este salmo precioso. Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tengo hambre de ti, Señor. Tengo sed de ti. Tú eres el Dios justo. Por esa razón mi hambre y mi sed es hambre y sed de justicia. Porque solamente tú, Señor, puedes justificarme de mi maldad y de mis pecados. Lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo, el hambre y la sed de la mayoría de los seres humanos no es saciada por Dios, porque ellos no quieren que Dios sacie su hambre y su sed. Por esta razón, millones de personas buscan saciar su hambre y su sed espiritual en las falsas religiones, en las doctrinas y filosofías equivocadas. Muchos buscan saciar esa hambre espiritual en la astrología, en los horóscopos, en las falsas doctrinas de la nueva era, en el culto a la muerte, en el culto a los santos, en las falsas religiones como el mormonismo, los testigos de Jehová, el catolicismo romano, la adivinación, la lectura del tarot, los mediums, etcétera, etcétera. Y buscan saciar esa hambre en estas falsas doctrinas y encuentran que al final de sus vidas, el único que podía haber saciado su hambre y su sed es el Dios vivo y verdadero. Piensan que sus caminos son derechos y como dice la Biblia en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Justamente esto fue lo que le pasó a la nación de Israel en los tiempos del cautiverio, cuando abandonaron completamente al Señor y no pudieron encontrar saciedad en Dios, porque dejaron de buscar su palabra, dejaron de adorarlo a Él y se entregaron a la idolatría. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11 al 13, versión Reina Valera 60, Amós 8 del 11 al 13, dice así el profeta: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Qué tragedia tan grande en los tiempos del profeta Amós, que muchos de la nación de Israel comenzaron a buscar y tener hambre y a buscar ser saciados, pero terminaron errantes, terminaron completamente confundidos porque no buscaron ser saciados en Dios y en su palabra. La única forma que tú puedas ser saciado de justicia, la única forma que tú recibas el alimento si tienes hambre y sed de justicia, no es en las filosofías ni en las religiones, no es en la política, no es en los movimientos de protesta social, no es en las manifestaciones en contra de las injusticias del gobierno. La única forma que seas saciado de justicia es a través de la palabra de Dios. Así que una persona que desee ser saciada de justicia es alguien que cree en la Biblia como la palabra de Dios, que cree que la Biblia es suficiente, que está completa, que es inspirada, que es inerrante. Si tú quieres ser saciado de justicia, debes buscar a Dios a través de su palabra. Debes leer la palabra, meditar la palabra, escudriñar la palabra, obedecer la palabra, amar la palabra de Dios. Como le dijo Moisés, ¿verdad?, al pueblo de Israel en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es alguien que tiene hambre y sed de justicia?
Es alguien que ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo delante de Dios y desea compartir el mensaje con aquellos que no han sido saciados de justicia todavía. La persona que tiene hambre y sed de justicia no solamente busca a Dios por medio de su palabra, sino que también comparte el evangelio con los demás para que otros puedan ser saciados, que otros puedan ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. La justificación es un milagro que encontramos solamente en Dios. Dios ofrece declararnos justos delante de su trono a aquellos que confiamos en Jesucristo, porque Jesucristo fue el medio a través del cual Dios descargó su ira, su enojo, el castigo y toda la maldición por nuestros pecados, la llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 3 se explica detalladamente esta doctrina de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 22 en adelante, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 3, 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, verso 24, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Qué preciosa versión, la Nueva Traducción Viviente, Romanos 3. Este pasaje queda perfectamente explicado y comprendido por nosotros. Si tú pones tu confianza y tu fe en Jesucristo, tú quedas justificado y tu hambre de justicia será saciada. También es importante comprender que una persona que tiene hambre y sed de justicia, después que ha sido justificada por medio de la fe en Jesucristo, es alguien que está dispuesto a hacer justicia social, o sea, hacer obras de justicia social en su comunidad. Para ser muy específico, alguien que tiene hambre y sed de justicia también va a estar dispuesto a llevar alimentos a los que no lo tienen. Va a estar dispuesto a llevarle la palabra de Dios a quien no la conoce. Va a estar dispuesto a llevarle medicamentos a los enfermos, visitar a los hospitales, a los niños que están padeciendo cáncer o a las personas que están enfermas. Hermanos, qué hermoso es cuando podemos visitar un hospital y podemos darle una palabra de aliento a la persona que está padeciendo, al que está muy grave, al que va a pasar por una cirugía, y podemos llevarle la palabra de Dios, podemos llevarle una palabra de ánimo o aportar, ¿verdad? Cualquier cosa que podamos hacer, nuestros conocimientos, o llevarles víveres a los que están pasando hambre. Estas obras de justicia social también están incluidas en esta bienaventuranza. El Señor Jesucristo en Mateo 10, versículo 8, le dijo a sus discípulos: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y desde luego la promesa en esta cuarta bienaventuranza es que los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa necesidad de ser justificados, esa necesidad de poder llevarle la palabra de Dios a los demás, esa necesidad de aportar en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, con obras de justicia, en los hospitales, en los orfanatorios, en las cárceles, esa hambre será
saciada. El puritano Henry Smith describió esta bienaventuranza que tenemos los creyentes en Cristo con estas palabras. Dice así este pastor puritano: Él escondió nuestra injusticia con su justicia. Él cubrió nuestra desobediencia con su obediencia. Él escondió nuestra muerte detrás de su muerte para que la ira de Dios no pudiera encontrarnos. Vamos a explicar a continuación la quinta bienaventuranza. Regresamos a Mateo capítulo 5 y vamos a estudiar ahora el versículo 7. Esta es la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero ilustrar esta quinta bienaventuranza a través de la vida de un hermano en Cristo, el doctor Albert Schweitzer. El doctor Schweitzer empezó en 1913, en el siglo pasado, trabajando como médico misionero en un país de África, en Gabón. Él era médico de profesión, además fue músico y teólogo y pastor. Con el tiempo, allí en ese país de Gabón, en África, edificó un gran hospital y una estación misionera. Miles de personas de aquel país fueron atendidos en dicho hospital cada año miles de personas eran atendidas. En 1952, Schweitzer ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en África, pero en vez de usar la enorme cantidad de dinero que recibió por el Premio Nobel en sus propias necesidades o en su retiro o en irse de vacaciones o comprar una casa, el pastor Schweitzer utilizó el dinero para ampliar y mejorar el hospital y para edificar otra clínica que atendiera a los leprosos allá en Gabón. Cuando el doctor Schweitzer volvió a África después de haber ganado su premio Nobel, estaba tratando una vez a un hombre gravemente enfermo, lo estaba atendiendo. Mientras el enfermo miraba el rostro tranquilo del doctor Schweitzer, el africano le preguntó: ¿quién te envió aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Quién fue el que te mandó aquí a nuestro país? Y el misionero, el pastor Schweitzer, le dijo: el hombre de Nazaret me envió aquí. A través de la vida de este pastor podemos comprender un poquito más lo que significa la misericordia. La palabra misericordia proviene del griego eleemon, y es un adjetivo griego que significa lleno de compasión. Describe una persona que está llena de amor y de compasión por los demás. Y la palabra griega no solamente describe a alguien que está lleno de esta compasión, sino a alguien que está activo en la compasión. No solamente siente compasión y está lleno de compasión y de amor por los demás, sino que hace algo para bendecir a los demás. La misericordia definitivamente es una de las características más importantes de nuestro Señor Jesucristo. En el libro a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Hebreos 2:17, versión Reina Valera: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo tenía que hacerse hombre para identificarse con nosotros, sus hermanos. Aquí se nos revela que Jesús es nuestro hermano mayor, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Así que el Señor Jesucristo es el ejemplo más grande de misericordia. ¿Recuerdan cuando vinieron aquellos ciegos, Bartimeo y su compañero, y venían atrás de Jesús? Los discípulos les decían: hazte un lado, no estén molestando al maestro, háganse un lado a la banqueta. Pero Bartimeo viene y se acerca y comienza a clamar: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor
voltea hacia donde está Bartimeo, le toca los ojos y en ese momento Bartimeo recibe la vista. ¡Qué misericordia tan grande de Jesús! Por esa razón el Señor Jesucristo nos ordenó a nosotros, sus hijos, sus discípulos, también ser misericordiosos. En Lucas capítulo 6, versículo 35 y 36, versión Reina Valera, Lucas 6, 35 y 36, dice el Señor Jesucristo: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Así que una persona misericordiosa es alguien que ama a sus enemigos, que hace el bien a los demás, sin esperar nada a cambio, presta si es necesario, si es requerido, sin esperar que le paguen. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Somos nosotros misericordiosos con los incrédulos, con tus enemigos, con los que tienen menos que tú? La Biblia nos enseña que debemos mostrar misericordia con alegría. Debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos, con los que están en necesidad, con los pobres, con los descarriados y hasta con los animalitos de la creación. Si tú tienes una mascota, seguramente comprendes muy bien esto. Dios nos manda a ser misericordiosos hasta con los animales de la creación. Proverbios 12, versículo 10, el justo cuida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. La misericordia de Jehová es maravillosa, es grande, es hasta los cielos. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 118. Debemos recordar también que en Santiago capítulo 2, versículo 13, Santiago 2:13, versión Reina Valera, la Biblia dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si tú no eres misericordioso y tú exiges que te paguen y eres una persona, ¿verdad?, de un carácter terrible, que andas maltratando a medio mundo, ¿verdad?, y te explotas en ira frecuentemente y maltratas a todos, ten cuidado, porque cuando tú necesites misericordia no la recibirás, recibirás juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y escucha, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, antes que nos animemos a juzgar a alguien o a hablar mal de otro o a exigir nuestros derechos pisoteando a los demás, tengamos cuidado, porque la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. El Señor Jesucristo en Mateo 9:13 nos enseña otra lección acerca de la misericordia. Más vale ser misericordioso, hacer obras de misericordia por amor al Señor y por amor a los demás, que ser religiosos. Hay muchos cristianos que son muy religiosos y van a todos los servicios y a todos los congresos y memorizan partes de la Escritura, pero nunca hacen obras de misericordia. Y el Señor Jesucristo prefiere que seamos misericordiosos a que seamos religiosos. Mateo 9:13, Jesús dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero preguntarte, ¿eres tú misericordioso? ¿Eres una persona misericordiosa? ¿Sientes compasión de la gente, incluso de tus enemigos, de las personas que están en la calle, de las personas que se drogan, de las personas que andan en pecado? ¿Practicas tú la misericordia frecuentemente? El pastor puritano Thomas Watson dijo lo siguiente acerca de la misericordia: la misericordia no es para aquellos que pecan y no temen a Dios, sino para aquellos que temen a Dios y no pecan. Muy bien, vamos a proseguir a la sexta bienaventuranza, Mateo 5, versículo 8. Mateo 5, 8, la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Esta es una de las bienaventuranzas más hermosas que el Señor Jesucristo pronunció en el Sermón del Monte. Y para explicarla es necesario ir a los términos griegos una vez más. La palabra corazón en el original griego es la palabra cardía, de donde viene la palabra cardíaco, ¿verdad? Y esta palabra describe en la Biblia los sentimientos, los pensamientos, las emociones y la voluntad de un ser humano. Así que cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del órgano que maravillosamente Dios creó y que irriga sangre a todo el cuerpo a través de las venas de nuestro corazón físico, sino que la Biblia, cuando habla del corazón, se refiere a nuestra persona, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad. Dice la Biblia en Proverbios 4:23 que del corazón mana la vida. Ten cuidado de tu corazón, guarda tu corazón, dice ese texto. Guarda, observa bien qué está pasando en tus sentimientos, en tus emociones, en tu voluntad, porque de él depende tu vida, dice Proverbios 4:24. En el corazón es donde están escondidos los secretos de todo ser humano. Dice la Escritura que nuestro corazón, desde que nacemos, es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tengamos cuidado de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, porque frecuentemente nos traicionan y nos encontramos pensando algo equivocado, nos encontramos sintiendo algo equivocado, nos encontramos imaginando cosas pecaminosas. Cuidado con el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dijo Jesús en Mateo 15:19. Ahora bien, cuando una persona le entrega su corazón a Dios, ese corazón comienza a ser transformado, comienza a ser limpiado, comienza a ser sanado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Cuando una persona le entrega su vida al Señor Jesucristo, Dios comienza a perfeccionar ese corazón. Prueba ese corazón, lo conoce, lo escudriña, lo toca, lo renueva, lo abre, lo ilumina, lo fortalece y lo afirma. La promesa de Dios, entonces, en esta sexta bienaventuranza, es que aquellos que tengan un corazón limpio o purificado, verán a Dios. La palabra limpio, kataros del griego, describe algo que fue limpiado o que está siendo purificado, que está siendo transformado. El Señor Jesucristo le advirtió a los fariseos que limpiaran su corazón, que limpiaran su interior, lo de adentro, antes de limpiar lo de afuera. A veces, lamentablemente, nos parecemos mucho a los fariseos y nos preocupamos más por las formas y por cómo nos vemos y cómo venimos vestidos y cómo debemos tratar a esta persona y cómo debemos comportarnos en tal o cual lugar. Y nos preocupa más la limpieza exterior que la limpieza desde adentro, la limpieza del corazón, que es la más importante de acuerdo a esta bienaventuranza. En Mateo capítulo 23, versículo 25 y 26, Mateo 23, verso 25 y 26, los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que le dice Jesús a los fariseos. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Y de aquí se desprende una pregunta importante en esta sexta bienaventuranza, hermanos. ¿Cómo podemos procurar
la limpieza de nuestro corazón, porque ninguno de nosotros tenemos todavía un corazón perfecto delante de Dios. Todavía hay ciertas impurezas y suciedad dentro de nuestro corazón como la tenían los fariseos. ¿Cómo podemos entonces procurar esta limpieza? Miren, es necesario que tú y yo hagamos un examen diario de nuestro corazón para discernir con la ayuda del Espíritu Santo el corazón, el estado que mi corazón guarda delante de Dios. Tal vez en la noche, antes de irnos a dormir, sería un excelente hábito sentarnos un ratito, orar y decirle: Señor, examina mi corazón, Señor. Ve si hay en mí algo torcido, algo perverso. ¿Cómo estuvo mi corazón el día de hoy? ¿Qué cosas estuve viendo? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo le contesté a mis papás? ¿Cómo estuve obedeciendo o desobedeciendo? ¿Estudié tu palabra, Señor? ¿Qué es lo que sentí? ¿Qué es lo que pensé? Señor, el día de hoy sentí un poquito de amargura. Sentí un poquito, Señor, de rechazo. Y la verdad, Señor, sentí un poquito de odio contra esta persona. Así está mi corazón, Señor. Si escudriñamos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo lo escudriñe, vamos a encontrar que necesitamos pedirle al Señor una vez más que limpie nuestro corazón. Como decía el salmista en el Salmo 51, versículos 7 al 10, Salmo 51, 7, fíjense lo que decía el salmista, y este salmo fue escrito por el rey David. Y dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 es precioso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahí desde tu casa donde estás viendo esta transmisión, dilo en voz alta: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si tú y yo vivimos en esta actitud constante y examinamos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que nos escudriñe y que nos purifique, reconocemos nuestra maldad delante de Él. Señor, la verdad, soy bien egoísta, Señor. Soy bien egocéntrico, nunca pienso en los demás, nunca le doy regalos a nadie, Señor, nunca le hablo de Cristo a nadie, Señor. Soy una persona bien soberbia, esa es la verdad. Pero te amo. Y quiero pedirte, Señor, que quebrantes mi soberbia, que limpies mi corazón, que me ayudes con mi egoísmo para que cada día, Señor, pueda yo quitarlo de mi vida, Señor, y humillarme delante de ti, Señor. Recordemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado nunca lo despreciará el Señor. ¿Cuál es la promesa de la sexta bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque ellos verán, ¿a quién? A Dios. Verán a Dios. ¿Cuándo verán a Dios estos bienaventurados de la sexta bienaventuranza? Cuando estemos en su reino. Cuando podamos estar cara a cara con nuestro precioso Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22, versículo 3 y 4, versión Reina Valera, se nos describe este reino de Dios, esta ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí se cumplirá esta sexta bienaventuranza. Y te quiero hacer una pregunta: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el estado de tu corazón, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu voluntad? ¿Eres una persona que vives amargado, que hace 7, 8 corajes al día? ¿Todo te molesta? ¿Estás triste por algo? ¿Vives en la depresión constantemente? ¿O tal vez le guardas rencor a 3 o 4 personas que te lastimaron cuando eras un adolescente, cuando eras una niña, un joven, y ese rencor está dentro de ti? Pídele al Señor que limpie tu corazón, que te conceda el milagro del arrepentimiento y que tu corazón quede completamente limpio para que puedas ser un buen candidato de esta sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Dios. Vamos a la séptima bienaventuranza para avanzar en nuestro estudio. Mateo 5:9, séptima bienaventuranza. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra pacificador en el griego es la palabra eirenopoios, y describe una persona que es un hacedor de paz. Y aquí hay que aclarar algo. Esta palabra griega no está describiendo a un pacifista. ¿Quién es un pacifista? Es alguien que se manifiesta en contra de las guerras mundiales, en contra del gobierno, en contra del socialismo, en contra de la democracia, y va y hace manifestaciones, ¿verdad? Como ahora la desgracia que ocurrió en México hace unos años de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron asesinados, y se despertó un movimiento social que supuestamente busca traer paz y justicia al mundo, que jamás logrará traer paz y justicia al mundo, porque solamente Dios, a través de Jesucristo, lo van a lograr cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces no está hablando aquí de un pacifista, de un movimiento político. Más bien, esta bienaventuranza se refiere a las personas, a los hijos de Dios que han hecho la paz con Dios, que se han reconciliado con Dios y que por lo tanto tienen la paz de Dios en sus corazones. Viven con la paz que el Señor Jesucristo vino a darnos. En Juan 14:27, versión Reina Valera, dice: la paz os dejo, palabras de Jesús. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, y tú lo aceptaste como Señor, Él te entregó toda su paz. Toda su paz. Él nos ha dejado su paz, nos ha entregado su paz, no como la paz que el mundo ofrece a través de chochos tranquilizantes o tratamientos psiquiátricos que no vienen de Dios. La única forma que un ser humano pueda tener paz verdadera es a través del Señor Jesucristo. Nada más. Un pacificador también es alguien que permanece constantemente pensando en la palabra de Dios y que ha permitido que la palabra de Dios inunde su alma, inunde su espíritu, por lo tanto tiene paz. Si tú eres un pacificador, como los de esta séptima bienaventuranza, tú eres una persona que te despiertas en santa y bendita paz. Que a mediodía, cuando venga un terremoto, un temblor o te avisen, ¿verdad?, de una mala noticia, tú estás en santa y bendita paz. Que cuando sales del estudio bíblico descubres que robaron tu carro y que se lo llevaron y lo desmantelaron, por allá te dejaron sin carro, tú estás en santa y bendita paz. Y que a la hora de dormirte en la noche, cuando oras y lees la palabra, te duermes como bebito recién nacido, porque estás en santa y bendita paz. Isaías 26:3, vean esta promesa en la Biblia, Isaías 26:3, dice el profeta: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, tú guardarás en santa y bendita paz aquel cuyo pensamiento en ti está constantemente perseverando, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Así que un pacificador es alguien que ha recibido la paz de Dios, que ha hecho la paz con Dios, que se ha apropiado de la paz de Cristo y que medita constantemente en sus pensamientos en la palabra de Dios. Señor, se robaron mi automóvil, tú me darás uno mejor. O permitirás que yo camine ahora, Señor, para bajar los 15 kilos que tengo encima. Gracias, Padre, porque tengo tu paz a pesar que me han robado mi auto. Señor, pues fíjate que vino un terremoto y mi casa se destrozó. Gracias, Padre, porque mi casa verdadera no es esa. Mi casa es la que está en los cielos, Señor, las moradas celestiales. Gracias, Señor, porque ahora vas a darle la oportunidad a algunos hermanos que me hospeden mientras consigo otro lugar para vivir. ¡Qué maravilloso eres, Señor!
Oh, Señor, he recibido una mala noticia, tengo un problema, Señor, en mi cuerpo, me han dado una noticia de una enfermedad incurable. Gracias, Señor, tengo paz, gracias por esta enfermedad. Señor, si tú quieres sanarme, sáname, pero si no, muy pronto voy a estar contigo en tu presencia. Gracias, Señor, por esta enfermedad, tengo paz en mi corazón. Oh, Dios, qué maravillosa es tu paz. ¿Vives tú así? ¿O eres de los que viven angustiados y preocupados en una guerra constante en tu corazón? Haces 15 corajes al día, te angustias 14 veces al día y no puedes dormir en la noche y te da insomnio porque siempre vives angustiado. Eso tiene que ver con la incredulidad. Posiblemente haya un problema de incredulidad en tu vida. Filipenses 4, versículos 6 y 7, nueva traducción viviente. Filipenses 4, 6 y 7, miren lo que dice. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán, ¿qué dice? La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Preciosa bienaventuranza. Bienaventurados aquellos pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es alguien que vive en paz. Se nos termina el tiempo. Vamos muy brevemente a comentar la octava bienaventuranza, Mateo 5, 10 al 12. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta octava bienaventuranza fue escrita para aquellos hermanos que han sufrido y sufren por causa del Señor Jesucristo. No todo en la vida cristiana es miel sobre hojuelas, sino que algunos de los más fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo tendrán que padecer persecución por su nombre, por causa del Evangelio. El apóstol Pedro sufrió cosas terribles al final de su vida, fue crucificado de cabeza en Roma en el año 67 o 68 por predicar el Evangelio. Y después de Pedro vinieron una lista gigantesca de mártires que marcaron el inicio de una época en la que muchos cristianos habrían de morir por causa de su fe. ¿Qué padecimientos deberemos experimentar los cristianos? Persecución, ridiculización, te van a criticar, se van a burlar de ti, te van a excluir del grupo, te van a decir el santito, te van a tratar con hostilidad y cosas quizá más graves. Algunos hermanos en este siglo XXI son torturados, son dañados en sus bienes, en su propiedad, en su familia, o hasta son martirizados por causa del Evangelio. ¿Qué más vamos a padecer por causa de Cristo? Vituperios, palabras de maldición, posiblemente te difamen, te maldigan o mientan acerca de tu persona. Aquellos que vivan y hablen acerca de la justicia, aquellos que vivan y hablen acerca del Señor Jesucristo, van a padecer persecución. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo los aborrecerá. Así que esta bienaventuranza es para todos aquellos que han sufrido algún abuso, alguna persecución por causa de la justicia. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, te has portado correctamente, con justicia, has dicho la verdad, has sido sincero, te has manejado íntegramente y por esa razón te juzgan, te critican, has perdido tu trabajo. Tus padres te han corrido de la casa porque tú eres cristiano y les has compartido de Cristo y ellos no lo han logrado comprender y te han rechazado. Tú eres bienaventurado, bienaventurado
por causa del Señor Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que si tú has sufrido de cualquier manera por causa de Cristo o del Evangelio, eres bienaventurado. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que en su misericordia nos conceda estas 8 bienaventuranzas. Si tú eres una persona que estás lejos de estas bienaventuranzas, te suplico que escuches el mensaje varias veces, toma apuntes y pídele al Señor que en su gracia te conceda recibir estas bienaventuranzas para tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pasaje tan hermoso del Evangelio, en donde encontramos las 8 bienaventuranzas que tú predicaste en el Sermón de la Montaña. Señor, yo deseo ser pobre en espíritu, díselo a Él. Deseo ser pobre en espíritu y reconocer mi bancarrota espiritual, Señor. Todos los días humillar mi corazón delante de ti. Quiero ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, enséñame a llorar por mis propios pecados, Señor. Enséñame a ser sensible ante la necesidad y el pecado de los demás. Enséñame a llorar cuando leo la Biblia, a llorar de gozo al ver tus promesas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, pon en mi corazón mansedumbre, que tu Espíritu Santo me dé el dominio propio que necesito todos los días, porque los mansos recibirán la tierra por heredad. Señor, yo deseo tener hambre y sed de justicia. Yo deseo conocer, Señor, tu justicia a través de tu palabra, Señor, y también hacer obras de justicia social, principalmente llevarles el Evangelio a los que no lo tienen. Porque son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. Señor, pon en mi corazón misericordia. Misericordia, Señor, para todas las personas con las que yo tengo que tratar, Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, limpia mi corazón. Está lleno todavía de maldad, Señor, de inmoralidades, Señor, de perversidades, de robos, de amor a los bienes, al dinero. Limpia mi corazón, Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, yo deseo ser también un pacificador. Deseo hacer la paz contigo, reconciliarme contigo, Señor, y te suplico que la paz de tu Hijo Jesucristo me inunde todos los días de mi vida, Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Señor, si voy a padecer por causa de ti, Señor, que así sea, porque yo deseo apropiarme de esta bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Queremos apropiarnos de estas 8 bienaventuranzas, Señor, y queremos glorificarte a través de ellas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber seguido este mensaje. Te invito a que veas el primer programa, si no lo pudiste ver, las bienaventuranzas de Jesucristo, primera parte, para que tengas el mensaje completo y puedas compartirlo con tus amigos y tus familiares. Gracias pues por haber seguido esta transmisión y no te pierdas las siguientes transmisiones de Vida Nueva para el Mundo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.